Bendiciones. En esta ocasión quiero hablar un tema titulado voces. Queremos hablar acerca de las voces. Si hay algo que siempre pasa en nuestras vidas, para toda aquella persona que no tiene ningún impedimento de audición, es que escuchamos voces. A la distancia se escucha voces y a la cercanía también escuchamos voces. Por eso he titulado el mensaje de hoy, así de sencillo, voces. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿O qué voz estamos nosotros produciendo? Cito para ustedes en el libro capítulo 2, en el verso 7, que dice de la siguiente manera. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job como una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó con sus labios. Interesante. Luego de nosotros ver lo que el capítulo 1 narra de la condición inicial de Job. Job era un hombre poderoso en economía, poderoso en su estructura familiar, era un hombre lleno de hijos, era un hombre que tenía criados, era un hombre que tenía muchos bienes. Es más, era un hombre saludable. Y lo que más me agrada de todo el capítulo 1 es el concepto que Dios tenía de Job. Para Dios, Job era un hombre justo, era un hombre temeroso, era un hombre perfecto, era un hombre apartado del mal. Y me agrada que de Dios mismo salgan todas esas cualidades, las cuales él consideraba que encontraba en Job. Y esto nos lleva a pensar muchas cosas, pero como el tiempo es corto, queremos entonces hacer énfasis en lo siguiente. Job dice las escrituras que su condición era que estaba en medio de cenizas, luego de tenerlo todo. Ahora vemos a un Job que está afectado en su salud emocional, no solamente en el área física, sino en el área emocional también, porque pensemos un poco en un hombre que pierde sus hijos, pensemos un poco en un hombre que viene a la quiebra de la noche a la mañana y como que las calamidades vinieron uno tras otro. Pensemos la condición emocional de Job. Y en medio de toda esta situación, yo creo que la condición de él, por muy buen concepto que Dios tenía de él, ahora el asunto está en que a Job llegaron voces. Los tiempos que nosotros estamos viviendo, sin de pronto poner en duda, han tenido que surgir muchas voces a la mente de cada uno de nosotros. A la tuya, a la mía, a la de nuestros seres amados, a la de nuestros amigos.
En fin, y lo importante aquí es que en medio de la desesperanza que Job había atravesado o estaba atravesando, Job, por lo que vemos en las escrituras, en medio de sus preguntas, aún en medio de pensar de que su vida había llegado al fin, pero ante este capítulo, capítulo 2, nosotros podemos ver que Job decidió escuchar la voz correcta. Y a eso es lo que te invito en medio de todo, lo que estamos o podemos atravesar, animarte a escuchar la voz correcta, esa voz interior correcta. Y la correcta siempre nos van a inspirar o nos van a guiar a depositar en Dios toda nuestra fe y confianza. Entonces, ante el cuadro mencionado, hay una propuesta que llega a Job. Y la voz que llegó a Job en medio de sus cenizas fue: maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuántas pérdidas en este tiempo han surgido? Yo creo que han sido muchas. Escuchamos en cuanto a las estadísticas al nivel de gobierno, que han sido millones las pérdidas en el área económica. Ha habido muchas pérdidas en este tiempo, aún pérdida de la paz. Muchas personas en depresiones, con temores, con incertidumbre. Ese es el cuadro que estamos viendo. Personas que han invertido y hoy no saben cómo harán frente. Lo que se deja ver es que las deudas se van incrementando ante préstamos, ante la impotencia de poder responder como se solía hacer en muchos casos, no en todos, pero en muchos. Entonces, hay voces que llegan y que están llegando y que llegarán a nuestra vida, a tu vida. Pero Job, en medio de todo esto, él responde a su esposa, no según la propuesta a esa voz de maldecir a su Dios y morirse, sino que Job responde que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. No podemos perder de vista que a Job nada pudo llegar sin el hecho de que Dios hubiera permitido, no provocado, permitido que llegase a la vida de él. Esto a nosotros nos dice bastante. Escuchamos personas de pronto darle los méritos a Satanás, de que por Satanás hay cosas que no están ocurriendo, que quizás esperan que ocurra, pero el hecho de no verlo se ataca y pareciese como que si fuera Satán el que estuviera llevando el control o las riendas. Pero ante este escenario, en el libro de Job, capítulo 1, nos muestra a nosotros el principio que se maneja en el mundo espiritual, que para que llegase a Job tuvo que haber algún consentimiento, no en el término de que Dios estaba de acuerdo, sino que Dios permite que acontezca esto a Job, pero sin dejar de proporcionar a Job los recursos necesarios para mantener su fe. Entonces, asimismo como a Job le llegó la propuesta o la voz
de maldecir a Dios. En el Nuevo Testamento también, en muchos aspectos, pero permítame citarle solamente uno de muchos. Si nos citamos en Mateo, nos ubicamos en Mateo capítulo 4, a Jesús en el desierto, mire, pareciese de pronto algo alocado, pero no lo es. Analiza esto. Cuando la propuesta llegó a Job, fue cuando estaba en medio de cenizas, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la carencia, en medio de las preguntas, en medio de la incertidumbre, en medio del desacierto, en medio de... Allí fue donde a Job le llegó aquella voz. Y Jesús estando en el desierto, dice la Biblia, que allí aparece, ¿quién usted cree pues? Dice la Biblia en el capítulo 4, verso 3, que llegó la voz de Satanás a oídos de Jesús. Y la voz de él fue, si eres hijo de Dios, escucha esto, qué interesante. ¿Sería que Satanás no sabía que Jesús era hijo de Dios? Claro que lo sabía. Mas, sin embargo, viene con una voz para hacer a Jesús moverse de su posición, su identidad de hijo. Pero Jesús no permitió que la voz de Satanás fuera la que lo moviera a él de sus convicciones basados en lo que ya Dios había dicho. Es por eso de pronto que no debes de perder de vista, de pronto si a tu vida llega alguna propuesta que induce al desánimo, que te invita a la desesperanza, que te invita a dudar de Dios, que te, que te invita a tener una actitud de desconsuelo o desesperanza. Mira, a Jesús le pasó en el desierto. Él llegó diciendo, la voz de él fue, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se conviertan en pan. Si Jesús tenía en ese momento, era que Jesús estaba en un desierto, en medio de la necesidad. Allí Jesús no tenía un chef, ahí Jesús no tenía una estufa, ahí Jesús no tenía a una Marta para servirle. Ahí estaba Jesús solo en el desierto. Y en ese momento de desierto, la voz vino para poner en duda su posición ante Dios. Y lo bueno de esto fue que Jesús tomó la decisión de escuchar la voz de Dios, de persistir en lo que Dios había dicho de él, de seguir creyendo que él era el Hijo de Dios. Y no solamente eso, en el verso 6 vuelve la misma voz de Satanás a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, vuelve con esa voz. Y no es de extrañarse entonces que ante la vida, ante nuestro estilo de vida, pareciese que hay ciclos que se repiten, pareciese que hay escenarios que se repiten. Hoy me siento muy fuerte, mañana de pronto me siento desalentado. Hoy siento de que, wow, todo está a mi favor y al cabo del tiempo vuelvo a esa posición y me siento nuevamente desalentado. Y luego llegan voces a nuestra vida para desalentarnos, para poner en duda, para robarnos la paz, para robarnos el gozo, para robar aquella semilla que Dios ha puesto en nuestros corazones, para robar aquellos sueños en cuanto a los proyectos. Y así le ocurrió a Jesús. Llegó Satanás de nuevo con voces para decirle, échate abajo.
Hoy nosotros vemos gente que se hacen daño, que se suicidan. Vemos gente que se dañan a ellos mismos, que no le hayan sentido a la vida. Hace unos días miraba el estado de un joven que creció muchísimo y una gran persona. Y escuchaba, más bien leía en su estado, cuando él decía, no valgo nada, y decía frases tan deprimentes del mismo. Y recuerdo allí me dio una cuestión, y yo le escribo, y yo le digo, eso no es verdad. Tú no eres muy inservible, tú tienes valor, tú eres una gran persona. Dios te dio familias hermosas. Y al final, luego él me contesta y me dice gracias. ¿Por qué? Porque esas son las voces que el enemigo está trayendo a los matrimonios, aquellos sueños, aquella vida que está diciendo ya no vale. ¿Para qué seguir viviendo con esta enfermedad? ¿Para qué seguir orando por esta situación? ¿Para qué voy a seguir orando por mi hijo? ¿Para qué voy a seguir orando para que esa situación cambie? Pues esas son las voces que en medio de tus cenizas, que en medio de tus desiertos, vienen para alejarte de tu identidad en Dios. Y te invito a cerrar tus oídos a ese tipo de voces y a prestar atención a las voces que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ante esa propuesta de Satanás, o sea, le estaba diciendo, mátate, mátate, quítate la vida. ¿Y a cuántas personas no llegan esas voces? Mátate. Y toma la palabra Satanás para venir y hacer un juego y entre, pero al final era mátate. Y Jesús no conforme con eso, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y ante esa propuesta, yo te invito a cerrar tus oídos y no oír ninguna voz que te invita a hacerte daño, hacer daño a tus seres amados, usando palabras que muchas veces son más terribles que un golpe de espada. En vez de maldecir a los que te rodean, que son personas que Dios ha puesto allí para que juntos lleven adelante el proyecto de esa familia donde están. No abras tu boca para maldecir, para herir, ni a otros, ni a ti mismo. Ahora, no solamente eso, llega la voz de Satanás a Dios, a Jesús, en ese entonces, carne, siendo hombre, 100% hombre, y le dice, adórame a mí. Él dice, yo te voy a dar todo esto si tú me adoras. La voz de Satanás era, cesa de rendir adoración a Dios y dámela a mí. Y en este tiempo, usted sabe, cuando nosotros perdemos esa fe en Dios de alguna manera u otra, el enemigo tomará ventaja de eso para que tu atención y mi atención, en vez de Dios, nosotros bajemos nuestra mirada a la circunstancia, a lo que antes tenía. Mira antes lo que yo tenía, mira antes me iba mejor, antes tenía más entrada, antes tenía más recursos, y nos hace y nos invita a esa voz a desatender nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios, para enfocarlo en las circunstancias. Y usted sabe, una de las expresiones de amor, de confianza, de gratitud hacia Dios se expresa por medio de nuestra adoración. Voy a repetir eso. Nuestra adoración expresa a Dios nuestro amor, nuestra confianza, nuestra gratitud
Satanás le propuso esa voz. Jesús, adórame a mí. Es decir, deja de confiar en Dios. Deja de rendir gratitud, confianza y amor a Dios y céntralo en mí. Y Jesús desistió y no prestó atención a esa voz. Por eso en medio de este tiempo, usted sabe, una de las cosas que creo es que en este tiempo la circunstancia que cada quien está viviendo en medio de su situación traerá luz realmente qué o quién o cuál es el objeto de nuestra adoración, de nuestro gozo, de nuestra confianza, de nuestra paz, de nuestra alegría. Si es Dios realmente en medio de lo que estemos atravesando, de nosotros surgirá adoración y alabanza. Sacrificaremos a Dios alabanza, así como lo dijo el salmista. Porque no es fácil en medio de todo esto levantar nuestra voz sinceramente, aquietar nuestra alma y decirle, alma, alaba a Jehová, descansa, confía en medio de la situación. Si yo te pregunto, ¿qué voces has decidido oír? ¿Has decidido rendirte? Y decir, ¿sabes? Ya yo no voy a creer más, ya yo no voy a confiar más. Me rindo, me voy a dejar llevar por la corriente. Esa voz jamás vendrá de Dios. La voz de Dios siempre te va a instar a seguir avanzando. La voz de Dios siempre nos mostrará el fin, aunque en nuestro presente diga todo lo contrario. La voz de Dios nos dará un pantallazo del futuro glorioso que nos espera una vez atravesemos esta situación. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 3, verso 17. Dice que hubo una voz del cielo. Una vez que Jesús sale de las aguas de ser bautizado, hay una voz del cielo. Y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo dice versos antes de que Satanás luego venga y le diga a Jesús, si eres hijo de Dios. ¿Será una coincidencia? Yo creo que no. ¿Cree que fue casualidad que Satanás, luego de que Dios le dijo, luego de que Dios habló, luego de que, y si hay algo que Dios no hace, que Dios no miente, y si Dios lo dijo es porque es verdad, y tú eres hijo de Dios, como si la Biblia lo dice. Cuando nosotros vemos en el Evangelio capítulo 1 de San Juan, que nos enseña a nosotros y hace referencia de que quienes son hijos de Dios. Él dice, a los suyos vino hablando de Jesús, que los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees en Él? ¿Tú has creído en Él por la fe? Entonces eres hijo de Dios por la palabra. Y esa misma palabra que salió es en mi Hijo amado, es la misma palabra que dice Juan de ti y de mí. Somos hijos de Dios. A esta altura, por la situación que tú y yo podemos estar atravesando, no es suficiente para decirte a ti y a mí de que no somos hijos de Dios. Porque Job, en medio de su ceniza, él estuvo parado sobre lo que él había creído de Dios. Y él sabía que Dios era capaz de levantarlo aún de las cenizas. Él decía, él fue el que dijo, porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Así que
La voz que vino a tirar por tierra lo que Dios había dicho, no dudes que en este tiempo o tiempos futuros será la misma voz que vendrá para poner en duda lo que Dios te ha dicho. La Biblia nos enseña, sea todo hombre mentiroso, pero Jehová es veraz. Dios no miente. Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Los proyectos que Él tiene para contigo y para conmigo, Él es suficiente Dios para sostenerlo hasta el fin, aunque hoy las voces y las circunstancias están diciendo todo está perdido. O te está diciendo, ¿y cómo harás frente? En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, y hay cosas que son imposibles. Pero nosotros le hemos dejado todo. Y oyendo a Jesús, ellos dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarte? Y Jesús dice, para los hombres esto es imposible. Es que hay cosas que son imposibles para los hombres. Pero él dijo, pero para Dios todo es posible. Las situaciones que hay que hacer frente, las tus loqueras ni mis loqueras, sino porque han ocurrido. Esa situación que es difícil para ti, para hacerle frente. Yo puedo descansar en la fidelidad de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, del Padre. Cuando Jesús dijo, para ustedes eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Y yo te animo a oír la voz de Dios en ese matrimonio, ante esa pérdida de ese empleo, ante la pérdida de un ser amado, ante cualquier tipo de pérdida. Que si es cierto, tú y yo estamos convencidos de que no lo podemos cambiar. La buena noticia es que Dios siempre tiene la salida. Y no solamente eso, nosotros lo vemos en Mateo 17:5, en el monte de la transfiguración, en el lugar de la transfiguración, cuando Jesús estuvo con sus discípulos. Esa voz vuelve y surge. Dice que de la nube ellos vieron el rostro de Jesús que resplandeció, su ropa resplandeció, la situación y el estado en la cual ellos conocían a Jesús fue cambiado. Y en medio de esa situación de cambio, la Biblia registra en Mateo 17:5 que de la nube salió una voz que dijo lo mismo que fue lo que dijo en Mateo 3:17. De la nube salió la voz que dijo, este es mi hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Y en medio de estas situaciones o de nuestra vida, nuestro andar en el Señor, se darán episodios en los cuales y Él afirmará o reafirmará lo que ya Dios ha dicho de ti y de mí. Y aunque las circunstancias, porque mire, una vez que Jesús sale de las aguas, Él se mantuvo caminando sobre esa palabra todo el trayecto de su andar. Miren, ante las amenazas, a Jesús trataron de matarlo, a Jesús lo difamaron, de Jesús hicieron burla, a Jesús mucha gente no le creyó. Jesús cuántas cosas, pero también había gente que le amaba. Aún estaba el sello del respaldo de Dios sobre la vida de Jesús. Jesús caminó sobre esa voz. Soy el Hijo de Dios. Y aún cuando Jesús resucita, y esto es poderoso, cuando a él lo ve esta mujer, él le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero llega en una de esas conversaciones de Jesús, en donde él dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Aún al final, hasta el final, Jesús se fue convencido de eso.
aún luego de la resurrección. Y él dice, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús, si hay algo que quedó en él, era de que Dios era su Padre, aún siendo Dios. Ahora, esa voz de que eres hijo, no permitas que en este tiempo se pierda. No permitas que nada te lo arranque. Esa voz que la palabra de Dios ha dicho de ti y de mí. Aunque hoy te encuentres a sola, que Dios ha dicho que somos su iglesia. Tú eres su iglesia. Y de pronto, bueno, no nos podemos congregar. Estamos en casa, algunos solos, algunos con familia, algunos con amistades. Sea el escenario en la cual estés. Aunque no haya un lugar físico donde tú y yo hoy nos reunamos físicamente, tú no puedes perder de vista. Y tu voz, la voz que determinas oír, no puedes permitir que el enemigo te haga pensar o creer, aunque estés solo, ay, ya yo no soy la iglesia. Tú eres la iglesia de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y yo lo soy también. Por la fe, tú tienes que sostenerte hasta el final, aunque estés en tu casa, aunque estés en el campo, aunque estés donde estés. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, Mateo 16, 18, él dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y si bien es cierto que Dios, en su bondad, en su amor, en su grandeza y en su humildad, ha permitido que algunos hombres y mujeres de alguna manera lidericen lo que es su cuerpo, no deja de ser la iglesia del Señor, tú, yo y todos aquellos que tengan a bien oír esto y los que no lo escuchan, tú eres la iglesia, tú eres parte de ese cuerpo, por medio de la fe en Cristo Jesús, por el hecho de que somos hijos. Entonces, no puede dar lugar a la depresión, ni yo tampoco. No podemos ir porque la depresión te va a destruir, pero la fe te va a levantar. Y si hay algo que necesitamos hoy sostener más que nunca, lo que Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero Jesús dijo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Qué Dios ha dicho de ti? Isaías 3:10. Hace unos días lo cité. Te cita el justo que comerá del fruto de sus manos, porque comerá del fruto de su mano. La Biblia me enseña, la voz de Dios a través de su palabra, es que para mí, para ti que eres pueblo de Dios, tú que vives en santidad, en integridad, que vives para Dios con temor y temblor. La Biblia dice, al final tuyo y mío es que nos irá bien. Y bien no necesariamente es que tengas todo lo que quizás antes tenías. El bien, no hay mayor bien que saber que la presencia de Dios está contigo allí donde tú estás. No hay mayor bien que saber que clama el justo y que Jehová lo oye, que lo libra de todas sus angustias. No hay mayor bien que saber que Dios no impidió que estos muchachos entraran al horno. No lo impidió, él lo podía hacer. Ellos entraron al horno. Entraron tres. Y le fue bien en ese horno. Claro que le fue bien. Porque aún el rey pudo ver un cuarto. Dios no impidió que a Daniel lo llevaran y quedara en el foso de los leones. ¿Dios lo podía impedir? Claro que sí. La pregunta es, ¿le fue bien aún en ese foso?
Claro que sí. Dios envió su ángel y tapó esos leones. La situación donde tú estás y yo estoy es el escenario perfecto para ver la mano de Dios obrando y para que tú y yo experimentamos a Dios al nivel la cual nunca antes lo había hecho. Concluyo con esto. Determina con la ayuda del Espíritu Santo oír la voz de Dios. Dios nunca te va a mentir. Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te va a dejar. Y Él estará contigo porque su palabra lo dice. Lo digo a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es la voz de Dios. Dios está con nosotros. Espero que esta palabra te haya bendecido. Espero que esta palabra te ayude a atravesar la situación que puedas estar atravesando. Que no sean mis palabras para motivar, porque mis palabras de nada sirven. Todo lo que he procurado hacer es citarte lo que Dios ha dicho. Escucha la voz de Dios. Créele a Él. Que los que esperan en Él no serán avergonzados. Dios te bendiga. Y a tu hermosa familia. Excelente día. Bendiciones.